Edifícanos, Señor, en esta noche. Queremos oír tu voz. Úsalas en gran manera, Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor. Es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor? Amén, gloria a Dios. Bueno, primeramente agradecida con Dios por permitirme estar aquí. Es un privilegio, la verdad, para mí, permitirme servirle a Él. Y también gracias al comité de señoritas por haberme tenido en cuenta. Les invito a mis hermanos a que abran sus Biblias en Mateo 7, del 24 al 25. Me indican con un amén cuando lo hayan encontrado. Amén. Dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Amén. Hasta allí. Bueno, el tema que me dieron fue construyendo una vida firme, sana y con dirección. Así que hoy, mis hermanos, quiero que pensemos en cómo nosotros estamos construyendo nuestra vida. Pero no solamente lo que estamos construyendo en lo exterior, en lo de afuera, sino en lo que estamos construyendo dentro de nuestro corazón, en las relaciones, pues, de amistad, en lo que pensamos, en lo que sentimos o incluso, y más importante, en cómo estamos construyendo nuestra relación con Dios. Este versículo nos enseña que una vida firme no se construye al azar, sino que se construye sobre la roca. ¿Y quién es esa roca? ¿Quién es ese fundamento? Nuestro Cristo. Amén. Las señoritas muchas veces pasamos por muchas presiones, como lo son tal vez querer agradar a otros, buscar aceptación, empezar a compararnos quizás, o buscar seguridad y amor en lugares completamente equivocados, en lugares que simplemente están vacíos. Y buscamos todo esto y no hallamos nada, ¿verdad? Porque una vida firme no significa una vida sin dificultades, una vida sin problemas, una vida sin tristezas. No, una vida firme no es una vida color de rosa todo el tiempo. Claramente no. Una vida firme es que a pesar de todo eso, a pesar de las dificultades, a pesar de las tristezas, de los problemas que se nos vengan en nuestra vida, vamos a permanecer firmes, vamos a permanecer de pie. Nuestra vida no va a caer, no se va a derrumbar, no se va a destruir. Porque el mundo muchas veces nos dice: sé fuerte sola, tú puedes sola, no necesitas a nadie para poder alcanzar ese sueño. Tú puedes lograrlo sola. Y empezamos a dudar, empezamos a creer si eso es verdad, si no necesitamos a nadie. Y dejamos a Dios de un lado, empezamos a hacerlo por nuestra cuenta. Pero la Biblia nos dice: solo Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no caeré. Nuestra firmeza, muchachas y de iglesia, no viene de nuestra apariencia, no viene de cómo nos ven, no viene de lo que tenemos, lo material. No viene de eso. Nuestra firmeza viene de quién nos sostiene. Una vida sana comienza en el corazón. A veces como mujeres solemos mucho cuidar lo externo, querer vernos bien, pues sí, cuidar más que todo nuestra apariencia. Y no está mal querer verse bien, no está mal querer arreglarse un poco, no. Lo malo está cuando empezamos a descuidar lo interno, lo que pensamos, lo que permitimos, lo que empezamos a guardarnos. Pero la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Como mujeres somos muy sensibles, tal vez somos profundas, somos muy emocionales. Y de hecho eso no es una debilidad. De hecho eso es un regalo que Dios a nosotras nos permitió. Por eso tenemos que aprender a sanar heridas. Tenemos que aprender a perdonar. Ustedes no saben lo importante que es aprender a perdonar y a poder dejar como ese rencor de lado. Aprender a dejar cargas que
realmente no nos corresponden a nosotras. Una vida sana es una vida que se rinde a Dios y que permite que Dios sane lo que nadie más ve. Esa herida que solamente está con usted y Dios, y usted permite que Él la sane. Y por último, una vida con dirección. Una vida con dirección es saber yo hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo, ¿verdad? Y también quién guía mis pasos. Muchas personas en este mundo caminan sin un rumbo, caminan sin un propósito, sin un sentido de vida. No saben cuál es su propósito en este mundo. Pero nosotras tenemos el privilegio tan grande de haber sido llamadas a caminar con un propósito, a caminar con Dios. Y tal vez muchas no saben cuál es ese propósito. Muchas tal vez no me dirán, bueno, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Yo qué hago aquí? Pues la verdad, yo tampoco sé cuál es tu propósito, pero sí te puedo decir de que Dios tiene algo tan grande con cada una y con cada uno de ustedes también. Así que Dios no nos llamó a vivir una vida desordenada, una vida sin sentido, una vida sin propósito, sino que nos llamó a construir una vida firme, una vida sana y una vida con dirección hacia Él. Así que mis hermanos, recordemos que una vida edificada en Dios, sobre el fundamento que es la roca, jamás se destruye, jamás se derrumba y jamás se cae. Amén. Entonces, que Dios los bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor? Gloria al Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, voy a invitarlos para que leamos la palabra de Dios en esta noche, en Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Pueden estar cómodos, hermanos. En la traducción lenguaje actual dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente y Él actuará en tu favor. Amén. Bueno, las señoritas, doy gracias primeramente a Dios por permitirme estar acá sirviéndole. Es un privilegio. A las señoritas por la invitación, un saludo muy especial a cada uno de los amigos que nos acompañan en esta noche, a los hermanos, a las familias pastorales, a los servidores del altar. Dios les bendiga y al comité de señoritas por la invitación. Dios les bendiga. Mis hermanos, las señoritas tienen un tema muy bonito y es raíces y propósitos. Y para esto es muy importante construir una vida firme, sana y con dirección. La dirección no la de Dios, amén. Bueno, mis hermanos, la firmeza visible también depende de las raíces invisibles. Si nosotros vamos a hablar de raíces y propósito, tenemos que darnos cuenta que las raíces son invisibles, ¿verdad? Las raíces no se ven. Pero si nosotros queremos una vida firme, necesitamos empezar a ver cómo están estas raíces y cómo estamos formando estas raíces ante la presencia de Dios. Todos deseamos una vida sana, ¿verdad? Una vida estable, una vida bendecida y una vida llena de propósito. Pero lo más bonito es que este propósito sea guiado por Dios. Y la Biblia nos habla a nosotros de los lirios del campo, de las aves, ¿verdad? Que ellas no se preocupan porque Dios tiene cuidado de ellas. Dios nos deja de la naturaleza ejemplos. Y yo voy a agarrar un ejemplo que es el bambú o la guadua. No sé si la conocen, creo que Decom tiene una imagen, si me hacen el favor. Quiero que miremos allí las raíces y el tamaño que llega a tener esta planta. Vamos a mirar un poco sobre esto. Esta planta dura entre 3 a 5 años en echar sus raíces y no se ve nada en la superficie. Están trabajando sus raíces en el transcurso de 3 a 5 años. Pasado este tiempo, puede crecer hasta 20 o 30 centímetros por semana y depende de su especie
a pocas semanas o meses puede alcanzar su altura total y algunas llegan hasta 20 metros. Entonces vamos a ver el trabajo que hace esta planta, ¿verdad? Toda la naturaleza es creada por Dios. Y vamos a agarrar un poco de este ejemplo para tener raíces y propósitos en Dios. Entonces, las raíces o el rizoma se extiende, se conecta y fortalece toda la planta antes de que salga a la superficie. Si nosotros vemos aquí las raíces, vemos que toda ella está conectada y ella se fortalece. Agarra fuerza antes de salir a la superficie para que el tallo o la culma crezca rápido hacia arriba y es lo que sostiene las hojas y el tallo. Gracias, mis hermanos. ¿Cuál es el resultado de estas raíces? ¿Y cuál es el propósito o el fruto que Él da? El resultado es que es fuerte, flexible y resistente. ¿Y cuántos queremos ser resistentes ante la presencia de Dios? ¿Cuántos queremos ser fuertes ante la presencia de Dios? ¿Y cuántos queremos ser flexibles ante la presencia de Dios? Flexibles es venga lo que se venga, que nada nos mueva, que nuestras raíces sean firmes ante Él, que nosotros nuestras raíces empecemos a capacitarnos en la presencia de Dios, que nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional y nuestra vida personal vaya direccionada por Dios y cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Pero para lograr esto, ¿qué necesitamos primero tener? Raíces profundas en Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Debemos tener raíces profundas en Dios. ¿Y cómo tenemos raíces profundas en Dios? Voy a invitar a los hermanos que me colaboren con Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En la otra traducción dice: pero benditos sean aquellos que solo confían en mí, son como árboles plantados a la orilla de un río. Extienden sus raíces hacia la corriente. El calor no le causa ningún daño. Sus hojas siempre están verdes y todo el año dan frutos. ¿Qué representan las raíces en nuestra vida? Yo digo que las raíces en nuestra vida representan la relación que tenemos con Dios. Amén. Y aquello que no se ve, pero sostiene todo. Las raíces es lo que nosotros fundamentamos en Dios y nadie lo ve, pero sostiene todo, sostiene los frutos, sostiene el propósito. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros en esta noche todos y los amigos que están aquí acompañándonos, una vez yo también fui amiga y llegué a este lugar y al principio no entendía muchas cosas, pero la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y a medida que uno va oyendo la palabra, Dios lo va capacitando y lo va formando. Por eso en este momento quiero darle la explicación también de manera para que sea más fáciles para todos. ¿Cómo se construye raíces firmes? Una manera de construir raíces firmes y es fundamental es la oración constante. Pero que esta oración sea consciente, intencional. O sea, que nosotros seamos conscientes al momento de orar, que seamos intencionales en el momento de orar, que nosotros aprendamos a conectarnos con Dios. Hay algo que yo le digo mucho a Dios y es: enséñame a hablar contigo, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra manera de ser y nuestra personalidad. Yo le digo: Señor, enséñame a hablar contigo, que sea deleitoso cuando yo me arrodille, cuando yo esté de pie, cuando yo hable con el Señor. Otra manera es conocer la palabra, pero no solo leerla, es escudriñarla, es vivirla, es sentirla. O sea, cuando nosotros leemos la palabra no solo es leerla y ya, no, es vivirla, es sentirla. Aprender a depender de Dios. A veces se dificulta mucho esto porque en nuestra personalidad, en nuestra vida queremos hacer lo que nosotros queremos o sentimos o pensamos. Y es aprender a depender de Dios. Y permitirle a Dios
que sane nuestras heridas internas. Ahorita Juanita hablaba sobre las heridas. Hay que permitirle a Dios. Dios es un Dios caballero. Y todos, el ser humano tiene heridas. Todos, absolutamente todos tienen heridas. Y hay que permitirle a Dios. Dios es un Dios caballero. Dios no va a entrar y va a atropellar tu vida y va a atropellar tu personalidad. Dios deja que tú le pidas, que tú le muestres y que tú le digas, Señor, sana esta herida interna que yo tengo. ¿Por qué es importante sanar estas heridas internas, hermanos? Porque cuando permitimos que Dios actúe allí, empieza a dar unos resultados diferentes y hay un propósito dado por Dios. Amén. Una vida sin raíces en Dios es vulnerable, pero una vida arraigada a Dios permanece firme ante cualquier situación. Debemos aprender y saber que ante la situación que se venga, si nosotros tenemos raíces firmes ante Dios, no importa lo que se venga. Dios nos va a ayudar porque ya el fruto está dado, ya el propósito está dado. Dios quiere que seamos firmes en la vida espiritual, en la vida secular. Dios quiere que seamos firmes. Pero ¿sabe también Dios qué quiere? Dios quiere que nosotros seamos sanos. Dios quiere que nosotros seamos espiritualmente, emocionalmente. Y vamos a ver un versículo que nos lleva a esta parte. Vamos a mirar Proverbios 4:23. Y sobre todas las cosas guardada, y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de vida. Dice, y sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. Sabemos que nuestro corazón es nuestra mente, son nuestros pensamientos, es lo que hay en cada uno de nosotros. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de la mente. Y en Dios debemos aprender a soltar cargas. En Dios debemos aprender a soltarle a Él cargas. Mire que lo que nosotros pensamos o como dice, rumiamos constantemente este pensamiento y esto viene y viene, nos puede contaminar. Y aquí Dios nos dice, en Dios aprendemos a soltar cargas, a sanar el pasado. Hermanos, es tan importante ante la presencia de Dios sanar el pasado. Todos necesitamos sanar algo del pasado. Dejar el temor y la ansiedad y permitir que Dios obre en ello y en muchas cosas más. Porque cada uno de nosotros necesitamos vivir en equilibrio y en paz ante la presencia de Dios y ante la comodidad en la cual cada uno de nosotros nos movemos. Yo veo que en Dios es difícil cumplir un propósito, permitir que Dios cumpla ese propósito en nosotros si hay unas raíces secas y si hay unas raíces enfermas, ¿verdad? ¿Una planta puede crecer si tiene sus raíces secas o sus raíces enfermas? No, no puede crecer. No puede dar su fruto. No puede cumplir el propósito por el cual fue formado. Nosotros necesitamos cumplir ese propósito que Dios tiene en nosotros. Y Dios necesita restaurarnos, capacitarnos y formarnos desde adentro. O sea, si nosotros permitimos que nuestras raíces sean sanas, que Dios nos capacite desde adentro, vamos a dar un fruto, vamos a dar el propósito que Él tiene para nuestras vidas. ¿Y cuántos queremos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas? Amén. ¿Verdad que queremos ese propósito en nuestras vidas? Pues necesitamos tener raíces sanas. Necesitamos que nuestras raíces den fruto, que nuestras raíces estén enlazadas ante la presencia de Dios. ¿Y cuáles son los propósitos claros? Vamos a mirar en Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Dice, el hombre propone y Dios dispone. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en esta noche. En Dios debemos tener una vida direccionada por Él. Tenemos en cuenta que los propósitos son el fruto.
de lo que Dios ya ha hecho por medio de tenernos establecidos en Él. Amén. Las raíces son las estabilidades y es lo que Dios forma en cada uno de nosotros. Si nosotros permitimos que Dios forme la raíz, si nosotros permitimos que Dios sane la raíz, si nosotros permitimos que Dios haga la obra en cada uno de nosotros, vamos a dar un fruto hermoso y vamos a permitir que se cumpla el propósito de Dios. Las raíces es nuestra intimidad con Dios. Amén. Y el propósito es el fruto que nosotros vamos a dar. Mis hermanos, al inicio nosotros vimos el versículo Salmos 37:5 que dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Cuando nosotros encomendamos a Dios el camino, no es fácil. Si nosotros vamos a ver, nuestra humanidad es terca por naturaleza. Y cuando la palabra de Dios dice que encomendemos, debemos entregar. ¿Y que debemos entregar? Nuestras decisiones. Amén. ¿Es fácil entregar nuestras decisiones? A veces no. Pero en Dios nada es imposible. Nosotros debemos, eso se aprende. Debemos aprender a entregar nuestras decisiones. Confiar incluso cuando no estemos de acuerdo. Confiar incluso cuando no entendamos lo que está sucediendo. Y caminar bajo su guía. Y no solo por nuestro impulso. Amén. Tenemos que aprender a vivir y a permitir que Dios nos guíe. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios no improvisa con nuestras vidas. Y de eso yo estoy totalmente de acuerdo. Dios con nuestras vidas no improvisa. Dios sabe el propósito que tiene con cada uno de nosotros y para qué fuimos llamados. Dios sabe lo que quiere con cada uno de nosotros, pero ahí está, en que nosotros permitamos que Dios haga esto. Ahí es donde está la situación. ¿Por qué? Porque estamos en esta humanidad. Debemos permitir que Dios obre. Debemos permitir que Dios haga la voluntad de nosotros. Que la voluntad mía se conecte con la voluntad de Dios. Y ahí es donde cada uno de nosotros debemos saber que Dios tiene un propósito eterno y perfecto para cada uno de nosotros. En esta noche las señoritas tienen raíces y propósitos, ¿verdad? Y es un culto dirigido por el comité de señoritas. Pero yo digo que raíces y propósitos es una enseñanza para todos. Todos debemos aprender a tener raíces para cumplir el propósito en Dios y que estas raíces se fundamenten en Dios. Que sea el Dios quien las forme, que sea el Dios que nos capacite. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser de bendición para la congregación. Nosotros debemos ser de bendición para la iglesia, pero debemos ser guiados por Dios. Este versículo nos enseña 3 acciones que a mí me gustan mucho. Nos dice encomienda, y encomienda es entregar completamente. Todos estamos decididos a entregar completamente a Dios nuestra voluntad. Ay, encomienda. Entregar completamente, entregar nuestra voluntad a Dios, aprender a entregar esta voluntad a Dios. Confiar es descansar en Él. Si yo ya le encomendé, ¿qué pasa aquí? Confiar, debo descansar. Dios tiene su tiempo, Dios tiene su propósito. Si yo tengo mis raíces en Dios, yo sé que Dios hará a su tiempo. Y dice esperar. Esperar es permitir que Dios actúe. Este versículo nos dice, y Dios hará. ¿Verdad que así dice? Dice, no dice tal vez, dice Dios hará. Allí es donde nosotros debemos saber esperar. Mira, hermanos, a veces no es decirlo, amigos, no es decirlo, es entenderlo y aprender a hacerlo. Esperar en Dios no es fácil, porque a veces uno quiere de por sí un sí inmediato, pero es que muchas veces es un no. Y tenemos que aprender a aceptar ese no, porque ese no de Dios nos cuida. Ese no de Dios es de mucha más bendición que hacer un sí en nuestra voluntad. Entonces es aprender a esperar en Dios. Dios nos invita a revisar nuestras raíces. Yo sé que en esta noche cuando Sarita Bernal me pasó el tema, yo me acordé cuando yo estaba pequeña. Vivíamos en un pueblito que se llama, que queda se llama la Iberia.
Y vivíamos en este pueblito y cuando salíamos de él había un lugar donde había muchas guaduas y mucho bambú. Y a mí me llamaba mucho la atención, yo estaba pequeñita y me llamaba mucho la atención que esa planta era muy alta, yo la veía muy alta. Y un día íbamos saliendo del pueblo y había una tempestad muy fuerte. Esa tempestad estaba muy fuerte. Y empezaron los bambú a moverse, se movían de un lado para otro, pero no se quebraban. La tempestad estaba tan fuerte que rompía otros árboles y los tumbaba. Pero yo lograba ver, yo estaba pequeña, o sea, esto lo vi yo porque yo me crié en fincas. Y era muy bonito ver esto. Pasaba la tempestad y cuando las tempestades eran muy fuertes, el pasto queda plano. O sea, la tempestad se lleva, el pasto quedaba plano. Y yo veía que habían árboles tirados, pues caían rayos y uno lograba ver cuando los rayos pues tumbaban los árboles. Era como una normalidad para nosotros. Pero a mí me llamaba mucho la atención que la planta se movía y no se quebraba. De allí cuando Sarita me habló del tema, me acordé de esta planta y yo decía, así debemos ser nosotros. Nosotros debemos aprender a sumergirnos en la presencia de Dios. Nosotros debemos aprender a estar conectados con la presencia de Dios. Mira que aquí vemos estas raíces y ellas se conectan y se entrelazan. Qué hermoso que nosotros nos conectemos y nos entrelacemos, no entre nuestra propia opinión, no entre nuestra vanagloria, no en nuestro ego, sino ante la presencia de Dios. Que nosotros aprendamos a echar raíces de rodillas ante el Maestro. Que nosotros aprendamos a echar raíces en Él. Y aprendamos a decirle a Dios, Señor, capacítame. Aunque duela, capacítame. Señor, aunque sea difícil, fórmame. No importa cuántos años me vayas a tener allí. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros hacemos esto en lo secreto, Dios nos sostiene en su propósito cuando dé fruto. Pero tenemos que aprender a hacerlo en secreto. Tenemos que aprender a sumergirnos en secreto ante la presencia de Dios. Mira que aquí nos dice que las raíces, aquí está la formación. En las raíces como cristianos, en nuestra intimidad con Dios está nuestra formación. Amén. Está nuestro carácter, está nuestra fe, está nuestro proceso y esta es la base. Y la base, hermanos, algo que yo he aprendido en Dios es que la base es invisible. Cuando nosotros nos formamos en Dios, esto no se ve. Esto debe ser en lo secreto. Esto es invisible, Dios y yo. Cuando esta planta se empezó a formar, ¿se veía? Esta planta no se ve. Esta planta empieza a echar raíces. Nosotros debemos aprender también de la naturaleza. Echemos raíces en Dios, pero echémoslas en secreto. Sumerjámonos en Dios, humillémonos ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando esto empieza a dar fruto, y aquí está lo que todo se ve, ¿verdad? Ya cuando sale la raíz, ya cuando está la raíz formada y sale el fruto, eso es lo que se ve. Esto es lo que impacta. Esto es lo que Dios ha hecho en cada uno de nuestras vidas. Este es el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Y tenemos que aprender a hacer esto. ¿Por qué? Porque nada, absolutamente nada, hermanos, sostiene arriba si no se formó desde abajo. Tenemos que aprender a formarnos desde abajo. ¿Y cómo aprendemos a formarnos desde abajo? En oración. ¿Y cómo aprendemos a formarnos desde abajo? En ayuno. ¿Y cómo aprendemos a formarnos desde abajo? Leyendo la palabra y capacitándonos en la palabra. Y también algo importante, sin dejar de congregarnos. Es importante no dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque esto ya está estipulado. ¿Cómo aprendemos nosotros a dar este fruto? Siendo formados en la presencia de Dios y a los pies del Maestro. Yo sé que a veces vienen situaciones difíciles, como yo les decía lo de esta planta, porque vino la tormenta, venía la tempestad y estaba firme, ¿verdad? Pero a veces vienen situaciones donde estamos muy bien económicamente. Vienen situaciones donde estamos muy felices, donde todo está muy bien, pero ahí también, hermanos, debemos de cuidar el ego y la vanagloria, que no se dañe nuestra esencia. Porque esa esencia también puede hacer que estas plantas se muevan.
y que no den el fruto que Dios ha puesto que dé y se cumpla el propósito que Dios puso en cada uno de nosotros. No todos son pruebas, no todos son luchas, no todos son dificultades. También hay situaciones donde se vive tan bueno que nos olvidamos del Dios que nos dio la bendición. Y tenemos que aprender a no movernos de allí. Tenemos que aprender a que esa raíz que ya fue formada ante la presencia de Dios continúe así. ¿Y cómo lo podemos hacer, hermanos? Es muy fácil. Aprendiendo de la manera que Dios nos ha enseñado. ¿Y de qué manera? En su presencia, en su voluntad, en su amor, en humillación ante la presencia de Él. Yo creo que es la mejor manera. Orando, ayunando, clamándole al Señor para que nos capacite. Yo siempre le he dicho al Señor, Señor, ante cualquier situación, enséñame y permite que yo aprenda rapidito para salir de allí. Porque no todo es castigo, muchas cosas son capacitación. Y Dios nos capacita a nosotros porque necesita que nosotros demos ¿qué? Fruto. Hermanos, necesitamos ser capacitados para dar fruto ante la presencia de Dios. Y a veces dar fruto no es fácil. Yo les voy a comentar hace poquito y agradezco a los hermanos, agradezco a la iglesia por sus mensajes, por sus llamadas, por ese saludo que me enviaba con mi esposo y con mis hijos en estos días que estuve enferma. Pero yo les comento que ahí yo vi la gloria de Dios. Porque la situación mía, la situación médica mía con las defensas, cuando se activa esta situación en mis defensas, son dolores muy fuertes en el cuerpo. Pero yo les voy a decir algo. Cuando nosotros le servimos a este Dios grande y maravilloso, les voy a comentar, la doctora me dijo se tiene que quedar encerrada en su casa, no puede salir, sus defensas bajaron muchísimo. Judy, usted debe tener unos dolores insoportables en su cuerpo, pero para la gloria de Dios, hermanos, a mí no me dolía nada. La doctora no podía creer que no me doliera nada. Pero Dios es el que hace esto, hermanos. Si nosotros le somos fieles a Dios, si nosotros le servimos a Dios, si nosotros buscamos una intimidad con Dios, si nosotros lo colocamos primero a Él, ¿quién tiene cuidado de nosotros? Dios, amén. El mismo que tiene cuidado de las plantas, el mismo que tiene cuidado de las aves, es el mismo que tiene cuidado de nosotros porque Él nos formó. Y en esta noche, hermanos, yo les digo algo. Con todo el amor, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero Dios necesita que echemos raíces sanas ante su presencia. Dios necesita que en esta noche nosotros aprendamos a soltar en Él, aprendamos a depender de Él, aprendamos a buscarlo a Él. Y esto solo se hace teniendo un corazón humilde ante la presencia de Dios. Voy a invitar a la iglesia del Señor que nos coloquemos en pie. Y los voy a invitar a que hagamos una oración. Y vamos a orar por cada uno de nosotros. Vamos a decirle al Señor en esta noche, Señor, enséñame a echar raíces sanas en ti, porque quiero que cumplas tu propósito en mí. Somos raíces y propósito en la presencia de Dios. Señor, enséñame a echar raíces en ti, porque necesito que cumplas tu propósito en mí. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendición y por tu gran amor, mi Jesús. Te damos gracias, Señor, porque en esta noche tú has permitido que aprendamos de parte tuya a echar raíces y propósitos en tu presencia, Señor. Ayúdanos y guíanos, Señor, a echar raíces en ti, mi Jesús. Raíces sanas, raíces fuertes, mi Jesús. Pero que se cumpla tu propósito en nuestras vidas, Señor. Porque sabemos que tú tienes un propósito con cada uno de nosotros, Señor. Tú tienes un propósito con cada una de las señoritas, mi Jesús. Con cada uno de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes, de los ancianos, de los adultos. Un propósito con los jóvenes que están aquí en esta noche. Con los amigos que están aquí en esta noche, Señor. Permite que tengamos experiencias personales contigo, mi Señor. Ayúdanos, mi Jesús, a tener experiencias contigo, a tener intimidad contigo, mi Jesús. Forma nuestras raíces en tu presencia, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más
Dios nos ha hablado esta noche. Bueno, mis hermanos, creo que el Señor ya nos dio alimento y creo que es importante que atesoremos en nuestros corazones que debemos tener raíces profundas y firmes en Él, que nuestra relación con Dios sea inquebrantable y que cuando sea su tiempo podamos florecer y dar fruto y así cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. Bueno, vamos a despedir este culto. Amén. Señor Jesús, Padre Celestial, una vez estamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por tu palabra, Señor. Nos has hablado en esta noche. Te pedimos que cada palabra que ha dado la hermana Judy por medio de ti sea atesorada en nuestros corazones, Señor. Síguela bendiciendo, Señor Jesús, síguela usando, y a nosotros, Señor, cumple tu propósito en cada uno de nosotros. Guárdanos de regreso a nuestros hogares y permítenos mañana estar nuevamente aquí para adorar y exaltar tu nombre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.